Ahora vamos a hablar sobre los espectros continuos. Los espectros continuos se producen por vibraciones moleculares. Las moléculas vibran y vibran en tantas frecuencias que se produce no unas líneas espectrales como los espectros discretos de los átomos, de los gases como el hidrógeno, el sodio, sino que vibran por el movimiento propio de las moléculas y producen un continuo de longitudes de onda, como los colores del arco iris. Los colores del arco iris son precisamente la luz del sol pasada a través de un instrumento óptico que puede ser una rejilla o un prisma y se va a producir un conjunto de colores. A veces, cuando la luz pasa a través de una gota de agua, podemos observar el arco iris porque ocurre ese fenómeno de refracción de la luz y la luz pues se dispersa en sus longitudes de onda fundamentales y en este caso es un continuo, un montón de longitudes de onda específicas. Ese tipo de espectros continuos que emiten los cuerpos debido a su temperatura se le llama radiación térmica. Y la radiación térmica fue un fenómeno muy estudiado antes de 1800, antes del año 1900. Se estudiaba un cuerpo llamado un cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo que emite toda la radiación que absorbe. O sea, emite toda la radiación que recibe, pero también absorbe toda la radiación. Y luego la emite. El cuerpo negro recibe todas las longitudes de onda y luego la emite en la misma tasa. Ese tipo de radiación tiene un tipo de curva de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que en el eje Y tenemos la intensidad de la radiación y en el eje X tenemos las longitudes de onda. Entonces, este se va a formar así como un espectro continuo de radiación que tiene una máxima energía a una determinada longitud de onda. Por ejemplo, en este primer espectro de aquí, como lo que observamos es un continuo de radiaciones, ¿verdad? Todas estas longitudes de onda son emitidas, no como cuando observamos un espectro de gases que vemos unos picos pronunciados. Esos son espectros discretos. Pero este es debido a la temperatura del cuerpo, entonces es de otra naturaleza. Nosotros podemos ver si se hace con un escáner infrarrojo, con unos lentes infrarrojos, podemos ver el espectro térmico de emisión, digamos, de los animales, ¿verdad? Nosotros, como personas o los animales, no emitimos luz propia. Los cuerpos que emiten luz propia se conocen como estrellas. Y realmente nosotros no somos estrellas. Tanto así que podemos apagar la luz y ninguno de nosotros va a brillar. Bueno, eso espero. Pero, ¿por qué no emitimos luz? Lo que nosotros hacemos es reflejar la luz que viene, digamos, de otra fuente. Por eso si se apaga la luz, no brillamos. Solo lo que hacemos es un reflejo. Lo que hacemos es reflejar. Sin embargo, nosotros emitimos un tipo de luz que se llama radiación térmica. Esa radiación, como nosotros tenemos bajas temperaturas, no es visible, sino que está en el rango del infrarrojo. Es lo que se conoce normalmente como el calor humano, que usted siente cuando está cerca de alguien, siente el calor humano. Esa es la radiación térmica. Es este tipo de espectro. Nosotros emitimos un montón de radiación, pero en el rango que no es visible el infrarrojo. Cuando calentamos un metal, aumentamos tanto su temperatura, tanto que la radiación empieza a ser visible y el cuerpo empieza a verse de color blanco o rojo, ¿verdad? Porque se ha aumentado mucho la temperatura, más que la temperatura normal.
Entonces, este tipo de radiación tiene ciertas características. Una de ellas es un valor que denominamos longitud de onda máxima. Esta longitud de onda máxima es el pico sobre el cual emite más radiación un cuerpo, radiación térmica. No es una radiación uniforme, sino que se emite más a una cierta longitud de onda. Por ejemplo, si el cuerpo tiene una temperatura de 5000 Kelvin, como nuestro Sol, que tiene una temperatura de 5500 Kelvin, el máximo de la radiación que emite nuestro Sol está en el color verde. Por eso nuestros ojos están adaptados para ver la luz visible, porque es el espectro de mayor emisión del Sol. Emite mayor cantidad de luz en el visible. Nuestro Sol emite luz en el ultravioleta en menor cantidad y emite también en el infrarrojo, pero el máximo de emisión es en el color verde, que es precisamente el máximo de sensibilidad del ojo humano. Ahora, esta radiación infrarroja sí la podemos experimentar como el calor que nos llega del sol. Ese es el espectro infrarrojo del sol. Ahora, si vemos un espectro a una temperatura menor, como 2000 Kelvin, entonces, aparte que disminuye la cantidad de energía que emite, ¿verdad? Porque en el eje Y alcanza menos valores, también las longitudes de onda se hacen más grandes y emiten en las longitudes de onda más grandes, son las que están después del rojo. Eso se llama el espectro infrarrojo. Nosotros, los animales, emitimos de acuerdo a nuestra temperatura en la radiación infrarroja. Hay una ley que relaciona la temperatura del cuerpo con la longitud de onda a la cual se emite la mayor cantidad de energía. Por ejemplo, aquí a los 2000 Kelvin es alrededor de 1.2 micrómetros, que es el infrarrojo. Esta radiación de aquí no es visible, por lo tanto, los cuerpos que, como los planetas que tienen estas temperaturas o los cuerpos fríos, no emiten luz como las estrellas, luz visible, sino emiten radiación infrarroja que tiene que ser detectada con otros medios. Ahora está la ley, esta ley se llama ley de Beam. Esta dice que la temperatura por la longitud de onda máxima es igual a 2.90 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin. Estos son metros por Kelvin, lo que quiere decir que la temperatura que tenemos que introducir aquí tiene que estar en la escala absoluta de kelvins y la longitud de onda en metros. Entonces, a través de esta ley se conoce cuál es la temperatura de las estrellas, porque nadie puede hacer una medida sobre la temperatura de las estrellas con ningún termómetro, porque está muy lejos. Pero a través del espectro luminoso que nos llega a las estrellas, podemos saber cuál es la longitud de onda a la que mayor emite radiación y así determinar su temperatura a través de la ley de Beam. Por ejemplo, las estrellas que emiten, tienen temperaturas entre 5000 y 7000 Kelvin, emiten más o menos en el espectro visible, pero hay estrellas que son muy calientes, como de 30.000 Kelvin, como la estrella Z Popis, y esa tiene una temperatura muy alta y emite en el espectro ultravioleta. También hay estrellas con temperaturas de su superficie de 50.000 Kelvin. También se conocen estrellas frías, como la estrella Chi Cygni, que es una estrella variable y que puede bajar su brillo cuando la temperatura es de alrededor de 1800 Kelvin. Entonces, esta emite en el infrarrojo. Por eso no puede verse generalmente con luz, emite muy poca luz visible. Ahora, otra característica de estos espectros térmicos es que conforme aumenta la temperatura, emiten muchísima más energía. Las estrellas más calientes emiten más energía y las estrellas menos calientes pues emiten menos energía. Igual pasa con cualquier otro cuerpo que emita radiación debido a su temperatura.
Y esto se describe a través de la ley de Stefan Boltzmann. Esta ley establece que la potencia irradiada por unidad de área de un cuerpo negro opaco depende solo de su temperatura. Esta cantidad que está aquí, intensidad le vamos a llamar, es descrita físicamente como potencia por unidad de área, o sea, energía por unidad de área por unidad de tiempo. Es igual a sigma por la temperatura a la 4. O sea, a mayor temperatura, mayor intensidad, o sea, mayor energía por unidad de área por unidad de tiempo está emitiendo ese cuerpo. ¿Cómo calculamos esa intensidad? Bueno, aquí tenemos una cantidad que llaman intensidad, pero no es formalmente la intensidad, sino es intensidad sobre longitud de onda. Si nosotros venimos aquí y calculamos el área bajo la curva del espectro térmico y sumamos todas estas áreas, ¿verdad? Encontramos que esta área es igual a sigma por T a la 4. La intensidad luminosa es igual a la integral a lo largo de todo el espectro de la longitud de onda de esta cantidad de I sobre lambda y la integramos sobre todas las longitudes de onda. Más adelante vamos a hacer este ejercicio. Esta área bajo la curva representa en realidad la constante de Planck de Stefan Boltzmann, perdón, por T a la 4. Esta constante de Stefan Boltzmann tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado por Kelvin a la 4 y es una constante fundamental de la física que puede ser calculada mediante otras constantes fundamentales y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Gracias.